Amados, que el Señor les bendiga de manera abundante. Bienvenidos al programa Evidencias con Melvin García. El día de hoy, desde República Dominicana, nos encontramos con el pastor, el ministro José Heredia Sánchez, un hombre muy usado por Dios aquí en la República Dominicana, pastor, evangelista, profeta, mi amigo y hermano de milicia, de mucho tiempo de batalla, y es un honor encontrarme con él aquí. Vamos a tener una conversación, más que una entrevista, yo lo considero una conversación de ministerio, de quién es él, y yo sé que vamos a ser todos bendecidos en esta hora con esta conversación. Amado pastor, primero dígale al público, ¿quién es usted? Amén, pues Dios le bendiga, Dios le guarde. Bueno, mi nombre es José Heredia Sánchez y como bien mencionó nuestro hermano, somos pastor y ministro de la Iglesia Cristiana Paso a Paso con Cristo. Estamos ahí en Andrés Boca Chica, amén, acá en República Dominicana. Y para mí es más que un honor y un placer estar aquí en esta plataforma. Amigo y hermano de Melvin, compañero de milicia. Nosotros vivimos muchas cosas juntos. Vivimos tantas cosas juntas en Dios, José. Jóvenes, somos jóvenes que hemos sido marcados por el Señor, que hemos atravesado muchas dificultades juntos. Pero cuéntame, José, yo sé que tú eres mi amigo, eres mi hermano, sí, y hay cosas íntimas que yo sé de ti, pero cuéntame, ¿cómo vienes al Evangelio? ¿Cómo llegas a los pies de Cristo? Amén. Bueno, yo llego a los pies de Cristo a través de una experiencia tremenda que yo tuve, ya que mi papá me estaba preparando para lo que era pues, el ocultismo, para sucederlo a él en lo que era su sacerdocio que tenía en cuanto a lo que era el ocultismo. Y Dios pues tuvo una experiencia tremenda. Me acuerdo como ahora, mi papá me dio una famosa pela que era dominicana, ya te sabes. Una tunda. Una tunda. Me dio una tunda y me dio que yo no servía para nada y me dijo que fuera mejor que yo me hubiera tirado delante de una patana, y eso trabajó mucho en mi vida. Yo tenía 13 para 14 años cuando el Señor empezó a trabajar conmigo, y me acuerdo como ahora que yo fui corriendo para un monte después de los golpes y me fui a quitar la vida. Y ahí yo tuve un encuentro sobrenatural con Jesús. No lo conocía, no sabía quién era, pero el Señor trabajó conmigo ahí, en ese momento. O sea, estamos diciendo que tu papá se dedicaba al ocultismo. Al ocultismo. Y te estaba preparando para que tú fueras su sucesor en la línea de los sacerdotal familiar. La línea sacerdotal. Y es muy interesante porque a los 13 años José fue marcado por una palabra negativa. Sí. Que su padre le dijo no sirve para nada, y él se quería suicidar. Sí. ¿Qué pasó entonces en ese monte? Bueno, en ese monte me acuerdo como ahora que yo fui para quitarme la vida. Yo me acuerdo que me llevé 3 pasitos y otras cosas más, pero para no alargarle mucho el cuento, yo opté por tomar una soga. Si ustedes ven los niños, mi hermano, es que estamos en el Faro Almolón. Estamos en un lugar público. Y esto es normal. Entonces, opté por una soga para quitarme la vida porque vi que era la forma más fácil. Señor, reprenda al diablo, claro. Vi que era la forma más fácil porque el enemigo me decía, ve, que ni tu papá ni nadie te quiere. Y cuando yo iba a quitarme la vida en el monte de Bauro Punta Cana, Hoyo de Friusa, pues ahí tuve una experiencia sobrenatural. Me acuerdo que una luz me iluminó a los ojos como si fuera la luz de un faro en la cara, y de la luz salió una voz. Una voz. ¿Qué te dijo esa voz? Bueno, esa voz me dijo... ¿Cómo era esa voz? Bueno, era dulce, pero a la vez potente. No era algo que yo escuchaba con este oído, sino como que yo lo escuchaba desde adentro. Era algo que trabajaba con mi corazón, y me dijo una palabra tremenda que era: José Heredia Sánchez, yo soy Jesús. Lo que me llamó mucho la atención era que me llamó por mi nombre. Tú más que nadie sabe que cuando tú tienes este aspecto te llaman por cualquier cosa, menos por tu nombre. Negro, tú, negro, haitiano, etcétera. Pero nunca te dicen tu nombre porque muy pocas personas conocen tu nombre. Entonces Jesús me llamó por mi nombre. Él me conocía aunque yo no lo conocía a él. Aleluya. A mí me prepararon, le digo que me estaban preparando para aprender lo que era magia blanca, magia negra, y conocer lo que es el vudú, el gagá, los petroces, los changoses y esas cosas. Pero yo no conocía a Jesús porque en esa parte no te enseñan quién es Cristo. Yo conocía al Cristo de Bayaguana, que es una entidad satánica. Conocía diferentes tipos de demonios y cosas así, cuadros, etcétera. Pero a Cristo realmente sabía que existía un hombre que murió en un madero, pero a Cristo como esencia no. O sea, la parte religiosa puede hacer que sí, la parte de la liturgia religiosa sí,
pero la parte de la realidad de quién es Jesús no lo sabía. Excelente. Y supongo que tú como adolescente vivías con tu padre. Sí. Y cuando tú tienes un encuentro con Cristo, ¿cómo comunicarle a tu papá esa idea? ¿Qué pasó allí cuando él se entera que ahora su hijo, que es el sucesor en el ocultismo, ha tenido un encuentro con Cristo? Bueno, mira, hubo una palabra que el Señor trató conmigo en ese monte, porque fue lo primero que hizo conmigo, fue libertarme, porque yo tenía resguardos. Resguardos, cosas bebidas. Sí, bebedizos. Cosas preparadas. Preparadas de que para que tú no tomes tiros, etcétera, etcétera. Entonces yo tenía resguardos, sí, de protección en el estómago y otras cosas acá en la mano, en la muñeca, azabaches, etcétera. Y el Señor me libertó en ese momento. Fue algo sobrenatural lo que yo viví en ese lugar. O sea, el Señor me libertó ahí, yo vomité todo lo que tenía adentro. Y Dios libertó mi vida. Me dio la gran oportunidad que solamente Cristo da. Libertó mi vida. Y cuando llego a mi casa, mi papá fue el que me dijo que ya yo era cristiano. Yo no sabía lo que yo hice. O sea, los mismos demonios. Los demonios. Cuando yo llego a casa, mi papá nota algo raro en mi vida. O sea, ve que no es el mismo muchacho. Gloria a Dios. Amén. Y los demonios, que el Señor reprenda, pues le revelan a él de que yo soy cristiano. Y mi papá dice, te convertiste. Tremendo, es la atmósfera, sí, la lucha entre la luz y las tinieblas. Él me dijo, yo no quiero cristiano aquí. Tú sabes que aquí no puede haber cristiano. ¿Cómo que tú te convertiste? Si tú sabes que aquí no puede haber cristiano, porque yo no sé lo que yo hice. O sea, yo acepto la oferta, pero yo no sé lo que es ser cristiano, ser impío. O sea, yo sabía de que existía el satanismo, pero yo no sabía lo que era ser cristiano, ser impío. O sea, y ahí el decirte que te convertiste no es lo mismo, porque tú no sabes lo que hiciste y te están acusando, amén, y que te quieren botar de tu casa. Impresionante. ¿Y entonces qué pasó? Pues ¿Que tuviste que tomar una decisión a esa edad? Sí, tuve que tomar una decisión porque mi papá no aceptaba el hecho de que yo fuese cristiano. ¿Y saliste de Bávaro, Punta Cana, hacia Boca Chica o hacia dónde? Bueno, mi papá me dijo que yo tenía que elegir. Tenía que elegir entre él y Dios. Y yo le dije a mi papá, papi, yo no puedo porque lo que yo sentí en ese lugar fue mucho más grande que lo que yo sentí antes. Gloria a Dios. Entonces yo le dije a él que no podía negar a Cristo porque ya lo conocí. Entonces él me dijo, pues entonces tienes que irte de mi casa. Entonces yo le dije a él, pues yo prefiero irme. Imagínate, ¿a dónde voy a ir? No conozco a nadie. ¿Para dónde voy? Un niño. Toda mi vida le he vivido en mi casa, en mi familia. ¿Para dónde voy? Es impresionante lo que el pastor José nos está comentando. Y sales de Bávaro ¿hacia dónde? ¿Hacia Boca Chica? A Boca Chica. Okay. Mira la palabra que el Señor me puso en el corazón. Cuando mi papá insistentemente me estaba botando de la casa, el Señor puso en mi corazón algo. Un texto bíblico. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Gloria a Dios. Entonces, al Dios decirme esto, yo me embarco para Boca Chica, pero yo no tengo a nadie. ¿Quién me va a recibir? Teníamos una casa aquí en Boca Chica, tenía personas que conocí en Boca Chica, pero no dije para vivir en su casa. ¿Quién va a aceptar un muchacho en su casa? Entonces, el Señor, cuando llego yo a Boca Chica, me prepara un hombre llamado Wilson, que es primo hermano de mi esposa. Gloria a Dios. Que oye, mi esposa. En ese tiempo no era No, tu esposa. ni la conocía. Los planes de Dios. Los planes de Dios. Y cuando yo llego, gracias Espíritu Santo, cuando yo llego, ya Dios había tratado con él. Y él me fue a buscar a donde yo estaba. Okay. Y me llevó para su casa. Pero que ellos estaban pasando un proceso muy fuerte en su casa. Estaban pasando por un momento bien difícil. Pero en medio del proceso, él me aceptó en su casa, me alojó ahí. Gloria a Dios. Porque Dios nunca te desampara ni te deja. La Biblia dice, amén, que nosotros, dice la Sagrada Escritura, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Amén. O sea, el Señor fue o ha sido tan bueno y tan misericordioso que preparó el ambiente. Ya había puesto en el corazón de este hombre de Dios de que me diera alojamiento en su casa sin conocerme, porque él no tenía un conocimiento de quién era yo. Amén.
pero el Señor abrió la puerta. Y es escritural, es bíblico, porque el Señor lo mismo le dijo a Elías, ve porque una viuda te va a sustentar. No estamos hablando de nada raro. Claro. Estamos comprobando que las escrituras se cumplen. Se cumplen. Y entonces comienzas a caminar como cristiano en Boca Chica, siendo adolescente, con tantas ofertas, con tantas tentaciones. Ahí empiezas a congregar en una iglesia, el Señor empieza a manifestarte en tu vida con dones, ministerios. Cuéntanos un poco de esa experiencia. Bueno, mira, usted sabe que hay algo que se llama proceso. La mayoría de nosotros tenemos que pasar el proceso. Hay algo llamado menosprecio. Casi la mayoría de las personas que son usadas por Dios pasan por la etapa del menosprecio. Ser menospreciado, desechado. Sí, claro, desechado, que la gente no ve talento en ti, no ve nada en ti. Y más cuando tú vives en una casa ajena, cuando tú no vives en tu propia casa. O sea, las cosas son totalmente diferentes. Te viste cohibido de muchas cosas. O sea, tienes que levantarte primero, tienes que ser el primero en levantarte, el último a acostarte. Si la comida se acabe por tu culpa. O sea, es una situación bien difícil, bien compleja, pero eso te impulsa a buscar a Dios, porque la dificultad y la necesidad es un factor que te impulsa a buscar a Dios. Si no, pregúntale a la mujer, amén, que dice que su hijo le iban a tomar, y ella tuvo que verse la necesidad de moverse, ir ante el profeta, porque era su única herramienta. Esa necesidad te lleva a buscar el rostro de Dios, y esa búsqueda del rostro de Dios, pues entonces manifiesta lo sobrenatural en tu vida. Es impresionante cómo por amor al Señor sales de tu comodidad, Santo. de donde naciste, de donde tú pensabas que ibas a tener herencia, que ibas a tener muchas cosas, y sales a un lugar desconocido, a no saber qué vas a comer, no sabes qué vas a vestir, no sabes dónde vas a dormir, muchas veces dormir en la iglesia en el piso, ser menospreciado por tu tez, por tu color. Y además tal vez la gente no apostaba por ti, porque con que Dios te iba a llamar, con que ibas a tener un ministerio, pero a la vez fuiste de bendición para muchos jóvenes aquí en Boca Chica. Dios te empezó a unir con pastores, con personas, empezó a usarte. Cuéntame, no sé si recuerdas tu primera experiencia en el micrófono, en el púlpito, después de haber sido bautizado. ¿Qué pasó esa primera vez que te paraste en un micrófono? Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Cuando me tocó ministrar por primera vez, o hablar por el micrófono, fue bien difícil porque hay un miedo escénico. No es lo mismo. Tú no fluyes igual. Tú te paras adelante y tiemblas. Ese temblor, ese nerviosismo que tú tienes, que no se te va. Nunca. Nunca. El día en que se te vaya ese nerviosismo, esa ansiedad, porque es que no eres tú no vas a hablar de ti, no vas a hablar de una política, vas a hablar del Señor. Amén. Y la palabra de Dios es nueva, es grandiosa, es maravillosa. Tú no tienes dominio ni control de lo que va a suceder. Y eso es lo que te trae nervio. Al tú no tener dominio, que por más que tú investigues, que por más que tú te centres, no es lo mismo. Amén. Entonces, fue bien difícil, porque no sabía ni qué iba a decir, pero la gloria de Dios se manifestó. Dios se movió de una manera especial. Yo me acuerdo, para hacerte una anécdota, yo me acuerdo que yo salí de mi primera prédica fuera de Bávaro, Punta Cana, de esa área. Correcto. Fue en Los Girasoles. En la iglesia el Samaritano, los samaritanos, en Samaria. Iglesia Samaria. Sí, en una campaña multitudinaria de la campaña del desierto, donde había un grupo determinado de gente, un muchacho de 14 años, a predicarle a gente ya capacitada, con conocimiento, con capacidad intelectual, espiritual también, gente ya sentada, y un niño flaco, moreno, con un mal vestido. Mal vestido. Uno se ponía unos trajes. Anchote. Dábamos lástima, pero gloria a Dios. Yo recuerdo que esa vez, José, muchos no sabían o muchos se preguntaban si acaso Dios podría usar a ese morenito que estaba ahí. Pero, ¿qué pasó cuando te paraste en el púlpito? Fue un antes y un después. Cuéntalo tú mismo. Mira, cuando me tocó ministrar en ese lugar, había una sierva abajo que decía: ese niño, a ese que van a dejar predicar. Y llamaron a una misionera que fue la que me metió en el lío, pero fue Dios, todo el plan de Dios. Porque así pasó con David. David no estaba preparado para ser un guerrero, pero el Señor
produjo el ambiente. Señores, David no venía a la guerra. David venía a hacer un mandado, pero el ambiente fue preparado para él. Por eso Dios te mueve de un lugar a otro, porque te tiene escenario preparado que tú no tenías la capacidad y que físicamente no la tienes, pero que el Dios del cielo preparó el escenario para tu vida. No estaba planeado de que yo tenía que predicar, se me dijo en ese mismo instante. Ahí, o sea, no había predicador. No había predicador. Y entre tanta gente preparada, Dios te escogió a mí. Entonces, cuando voy a predicar, estoy nervioso, estoy sudando, fui al baño varias veces, se me metieron unos cólicos, gagueaba. Gloria a Dios. Oye, y cuando me paré en el altar, yo empecé a adorar a Dios. Y yo me acuerdo que yo canté una alabanza que dice, quiero contarte una historia verdadera y no lo quiero hacer así nomás a la ligera. Y ya Rabito, tú sabes. Rabito. Y me metí en Rabito. Y ya tú sabes. Y de repente el Espíritu Santo empezó a hablarme y yo empecé a ministrar. Óyeme, la Biblia dice, abre tu boca y yo te la llenaré. Gloria a Dios. O sea, el mismo que preparó el escenario es el que tiene las herramientas dentro de ti, porque él sabe que dentro de ti están las herramientas. Lo que necesitas es el escenario. David tenía sus herramientas, aunque Saúl quería ponerle una, ya David tenía otra y fue menospreciado. Sus hermanos no veían cualidades en él. Amén. Entonces, Dios creó el ambiente, la atmósfera y la herramienta. Hermano, ese culto estaba pautado para que terminara 8 y pico, porque allá en Samaria la gente son muy herméticos con eso de la hora, y ese culto terminó la iglesia tardísimo. Samaria. En Samaria. Saludamos a los hermanos de la iglesia de Samaria, los Girasoles. Y una cosa, José. Sí. ¿Hubo una reconciliación entre tú y tu padre al tiempo? Sí. Mi papá y yo sí tuvimos una reconciliación que Dios lo hizo. Me acuerdo en el viaje que nosotros íbamos a hacer. Sí, a Ecuador íbamos a viajar juntos. Son dos cosas que hicieron la reconciliación entre mi papá y yo, que fue que Dios trató conmigo personalmente, porque yo tenía una herida fuerte. Y el Señor me dijo que yo tenía que perdonar a mi papá y pedirle perdón. Gloria a Dios. Era bien difícil. Pero entonces Dios creó el ambiente del viaje a Perú y Ecuador. Esa cruzada que tuvimos, ese ambiente que Dios me puso con el sueño, ¿te acuerdas? Que era que mi papá era el que iba a dar el dinero. Te lo soñaste varias veces. Me lo soñé varias veces. Y mi papá y yo estábamos enemigos totalmente. Mi papá no hablaba conmigo, o él era mi enemigo. Pero yo también me sentía herido con él. Y él no me hablaba. No quería saber nada de mí. Pero Dios creó ese ambiente. Y él fue quien Dios usó para darme el dinero para yo hacer el viaje. Gloria a Dios. Sin querer, él no quería. No quería. Dios lo usó. Él dijo, que para viajar, y que predicar. Y que ande. No. Pídeme para otra cosa, pero para predicar no. Para predicar. Y él subió para arriba, me acuerdo, en Bávaro Punta Gana. Y cuando bajó de allá para acá, vino con el dinero. Entonces, después, yo empiezo a orar con mi esposa en lo que es la boda. Y Dios preparó ese ambiente del perdón. De yo pedirle perdón. Me dijo Dios, tienes que pedirle perdón a tu papá. Debe perdonarlo. Y eso que mi papá hoy hizo, acepta a Jesús. Aceptó a Cristo. Y iba a la iglesia, un hombre que no quería saber nada de cristianismo. ¿Por qué? Porque un video que salió con un machete por ahí produjo que él viéndolo empezara a creer en ese Dios que sana y salva. Vamos a ver ese video. Es el video del hombre con el machete. Una de las más grandes experiencias que ha tenido José en el ministerio. Véalo usted mismo. Santo. Después de ver este video, José, ¿tú me puedes decir si esta fue una de las más grandes experiencias que ha tenido en el ministerio? ¿O cuál otra experiencia más grande tú has tenido? O sea, porque sabemos que Dios a través de ti se mueve con evidencia. Sí. Y Jesús dijo que este evangelio sería predicado por testimonio. Por testimonio. Bueno, mis hermanos, una de las cosas, mi primera experiencia mayor fuerte fue el día que fuimos a predicar en los Girasoles, de la muchacha con el cáncer. Yo no sé si te acuerdas. Correcto. Amén. De esta congregación que se congrega nuestro hermano Melvin, ahí, y otros más. Ahí Dios sanó a una joven con el cáncer. Eso fue una experiencia sobrenatural, que fue con el saco. Dios no dijo que le diera con el saco, y la mujer fue sanada inmediatamente. Esa fue una de las experiencias más grandes que marcó mi ministerio, porque vi a Dios, el de los milagros.
el de la sanidad, actuando ahí mismo. Inmediatamente sanando. Le creció el cabello a esa mujer. ¿Me entiendes? Eso es algo poderosísimo, porque yo no sabía que ella tenía cáncer, no sabíamos lo que ella tenía, y Dios lo hizo ahí. Eso fue una de las experiencias más tremendas. Pero el asunto del machete sí es algo fuerte, porque es un enfrentamiento, amén, que se hizo público. Yo he tenido otros enfrentamientos, pero no se me ha hecho público. Este se hizo público. Hubo mucha crítica. Fue bien difícil. Fue un momento bien caótico que tuvimos que vivir. Mi esposa, mi familia y yo. Pero que también fue público. La gente lo vieron, fueron impactadas por ella. Y puedo decir que sí, que fue una experiencia inolvidable. Porque el hombre está entrando, yo no lo esperaba. Yo me acuerdo que me había pasado otra situación, pero yo lo esperaba la otra situación. Pero yo no lo esperaba, esto fue de repente. Como mucha gente me preguntaron que si yo tenía miedo, es que no había tiempo para miedo, había tiempo para reacción. O reaccionabas, o corrías, o te detienes. Esa era la única forma, porque hay momentos para miedo. Miedo es que tuve una cosa, le tienes miedo, pero ahí no había tiempo para miedo, hermano. Era o reaccionas o reaccionas. Y lo que me dio fue para preguntarle a Dios, ¿qué hago? Porque acuérdate que quien te pone en el altar es Dios, no tú. Y tú no dependes de ti, sino que dependes de Dios. Gloria a Dios. Mi amigo José fue muy criticado por ese video. Incluso yo tuve algunas, no discusiones, sino algunos pases de palabras con algunas personas que decían, esto fue inventado, sí, que le había pagado a este hombre para que entre con ese machete. ¿Cuánto tendré yo para eso? Pero no es raro, pues en la Biblia nosotros vemos escrito muchos milagros de esa y de otras maneras. Sí. En una segunda parte vamos a seguir conversando con José Heredia sobre más experiencias, sobre cosas tremendas en su vida, así que no se pierda la segunda parte de este primer video, qué privilegio, el primer video, Evidencias de Poder, con mi amigo y pastor José Heredia. Amén. Los esperamos, suscríbase, active la campana. Dios le bendiga, deje ahí su comentario, por favor, amén, y no deje de seguir este canal, que será de gran bendición para usted. Amén. Shalom.